Bien, estamos desde aquí de vuelta, ya de regreso. Fuimos a dar un recorrido hacia, nos movimos de aquí. Está con nosotros también Javier Aguilar García, que es uno de nuestros expositores el día de hoy, que vamos a comentar justamente esto que hablábamos antes de irnos al corte. Él, bueno, pues aparte de ser investigador en el Centro de Estudios Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es autor de un libro que además tengo aquí en mis manos y que vamos a leer con avidez: La población trabajadora y sindicalizada en México en el periodo de la globalización. El autor, bueno, pues es Javier Aguilar, y está editado por el Fondo de Cultura Económica, por la UNAM y por el Instituto de Investigaciones Sociales, también de nuestra alma mater, que es la UNAM. Darío Rojas, que es de la Universidad Obrera. Darío, bienvenido, buenas tardes. Y nos hizo favor de traernos unos ejemplares de revista Trabajadores, que, bueno, pues justamente le edita la Universidad Obrera de México, y algunos otros trabajos que hacen referencia al movimiento obrero y la cuestión de los obreros, la clase trabajadora en nuestro país, que muy en lo personal siento que está rezagada, está olvidada. Pero vamos a hablar un poco más en detalle sobre este particular, y como siempre los domingos está con nosotros ya también, en que nos ayudará en esta reunión, el ingeniero Rogelio Cuevas. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado José Miró, y pues todos los integrantes de este excelente grupo de comunicadores, de expositores, que le están dando a México esa información tan necesaria en estos momentos, pero sobre todo a esos empresarios que están pasándola tan difícil, pues que tengan la seguridad que aquí y con los asesores que están fuera, pronto tendrán una muy buena respuesta en apoyo a sus empresas. Así es, y bueno, yo quisiera ser el que menos hable en esta ocasión, y cuesta trabajo, porque yo soy muy abierto al monólogo. Entonces, en esto yo creo que podríamos empezar, si están de acuerdo, en ver un poco la visión en lo particular que cada uno tiene de este evento del 1 de septiembre, que yo creo que es el remate. Ya acabó Fox ya no tiene remedio, es decir, lo que no hizo hasta el día 1 ya no lo hizo. Lo que no hizo en 4 años difícilmente lo va a hacer en 2. Además, 2 años muy difíciles, 2 años donde definitivamente ya tiene muy poco que decir, muy poco que aportar, y mucho menos en esta materia que de plano se le viene encima de una manera dramática. Y hay que ver cómo, bueno, pues ahora el ISSSTE se empieza a sumar y empiezan a salir números que habían estado ocultando, y resulta que quienes provocan esta crisis fundamentalmente es la administración y no tanto el personal sindicalizado. Pero el sindicato, que empieza a desdibujarse como figura, como una agrupación que de veras agrupa de manera importante a los trabajadores. Darío, ¿y qué opinión te merece esta situación en este momento el gobierno y los sindicatos en México? Yo dudo mucho que Fox ya haya acabado. No es solamente Fox. Hay un bloque neoliberal en el poder, son los mismos grupos que gobernaron con los últimos gobiernos del PRI, los que apoyaron a Fox, y todavía tienen la pretensión de meter una reforma laboral, la reforma LISSSTE, y insisten con la reforma eléctrica, que gracias a la resistencia del ESME precisamente no han podido llevar adelante. Ojalá ya haya terminado, pero si sigue con sus intentos, obviamente que las protestas van a seguir. El gobierno de Fox ha seguido la política neoliberal de los gobiernos que desde el fin de la Madrid han estado implementando esta política, que ha fracasado rotundamente. Ni crecemos económicamente, ni creamos empleos, ni nos hemos vuelto un país que a través de las exportaciones podamos financiar el desarrollo. Se ha destrozado el mercado interno, las pequeñas y medianas empresas sufren para sobrevivir y muchas de ellas han desaparecido. El desempleo es absurdo. Si nosotros hiciéramos un resumen de cómo el desempleo se ha dado en México, en este sexenio solamente, hablábamos el año pasado, y el propio director del Banco de México decía, 700,000 empleos se han perdido. Bueno, pero se crearon 89,000, bueno, pero se crearon otros 100,000. Bueno, estamos hablando de alrededor de 400,000 empleos perdidos en el sexenio. No solo no se crearon el 1,5 millones que el propio Fox decía que se necesitaban para dar ocupación al crecimiento de la población económicamente activa,
Si sumamos el 1,5 millones que no se creó, más los 400,000 que se perdieron en este sexenio, 1,5 millones son 3, 4 años, bueno, pues estamos hablando de un déficit de más de 100 millones de empleos. Esas son las cifras que no dice Fox en su informe. Por otro lado, los sindicatos en México están reaccionando, un poco tarde, pero están reaccionando, dado un gran desgaste que tenían. A excepción de algunos sindicatos que siempre han sido sindicatos que han estado a la vanguardia de la lucha, normalmente el sindicalismo en México, acaparado por lo que se llamó los líderes charros, los líderes corporativos, era un sindicalismo que apostaba a la negociación. El poder político tenía mecanismos de intermediación que permitían a los trabajadores respetar sus contratos colectivos y tener ciertas cosas a cambio del control político y del apoyo al partido de Estado, al PRI. Cuando esto se agotó, los sindicatos no han podido reaccionar, dado que su vida sindical no era muy intensa. Los dirigentes de la CTM y del Congreso del Trabajo lo que tratan es de adaptarse a cualquier gobierno para no perder su espacio, de que somos vivendi y viven muy bien. Ellos, es muy absurdo que en México ese tipo de dirigentes son muy ricos y los trabajadores son de los peor pagados del mundo. Entonces los sindicatos independientes, los sindicatos como el SME, han reaccionado. A partir de 1997 surgió la Unión Nacional de Trabajadores en un intento de reactivar la interlocución con el sindicalismo, de que fueran tomados en cuenta en la reforma del Estado, aunque tampoco esa estrategia ha dado resultados. Vemos que el 1 de septiembre se movilizó la UNT, una central que no había planteado la movilización como un método de lucha, había planteado la negociación, pero sus experiencias habían sido muy malas, por eso ha tomado esta postura más firme. En el Seguro Social se implementó un proyecto de calidad integral, lo que llamaban el programa integral de calidad, para mejorar los servicios y para hacer funcionar el Seguro Social. El resultado, ¿cuál fue? Que se aumentaron las cargas de trabajo a los obreros, a los trabajadores, a las enfermeras, a los médicos, etcétera, y el seguro siguió en picada. En el Volkswagen, Volkswagen les bajaron el 20% del salario con estos pactos de productividad. Es decir, entraron a la negociación de la Ley Federal del Trabajo y sus propuestas no fueron tomadas en cuenta. Muy por el contrario, lo que hace Fox es como esos niños que pegan y luego pide paz. Estas reformas últimas que el Congreso, también un Congreso que está legislando a espaldas del pueblo, por eso habló de ese bloque neoliberal, se unieron PRI y PAN para aprobar una reforma al Seguro Social que ni resuelve el problema del Seguro Social, pero sí ataca de manera directa los contratos colectivos y los derechos de los trabajadores, los derechos del sindicato. Creo que por eso se ha generado esta respuesta que puede tener una perspectiva buena para México, ya que se trata de un amplio frente que, si logra consolidarse en cuanto a unidad de acción, pero también en cuanto a plantear un programa alternativo, que creo que es tarea fundamental también de los sindicatos podríamos tener una propuesta a la que se fuera uniendo el pueblo de México para cambiar no solo de presidente, no solo confiar en una persona, no solo confiar en quién gana o quién no gana, sino tener por parte de los sindicatos, de los campesinos, etcétera, del pueblo en general, un programa que le exijamos a quien gane, que tiene que llevarlo a cabo. Y fíjate, dijiste algo que me llama la atención, porque además lo hemos comentado, por lo menos creo que con cada uno de ustedes lo he comentado en alguna oportunidad. Javier, esto de la interlocución, se hablaba antes, había un manipuleo en cuanto al movimiento obrero, porque se dejaba en manos de un viejo líder que ya murió, y el que lo sucede, que además es el tipo más vulgar y puedo decir muchas otras cosas que no me permite el micrófono, que es de Rodríguez Alcaine. Después de que muere Fidel Velázquez, la CTM y el Congreso del Trabajo se habían convertido así como que ya una clientela muy hecha. Era, si quieres conseguir trabajo, pues tienes que afiliarte, si quieres que te veras avanzar, tienes que estar conmigo. A los mismos empresarios los amenazaban si no les hacían caso. Empieza a surgir un movimiento, empieza a sonar, como decía Darío, apenas, quizá un poco tardío, pero finalmente empieza a aparecer la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, y empieza a desconocer el Congreso del Trabajo. Ya no tiene por qué ser ese interlocutor. Y empiezan a sonar fuerte. Ningún partido político en este momento tiene como bandera al sector laboral. No tiene a los trabajadores. Y el que tiene por nombre el Partido del Trabajo se refiere a los trabajadores, ni los conoce, no sabe lo que son.
El PRD tampoco lo tiene como parte de sus grupos. Esta falta de representatividad, esta falta de interlocución, ¿sientes que es lo que ha dado lugar o está dando lugar que se encuentren en este momento que los sindicatos están tomando sus políticas, sus acciones políticas al margen de organizaciones políticas? Sí, en efecto. Yo creo que el movimiento obrero en México, pues en los últimos años se ha visto, digamos, de alguna manera fracturado, ¿no? Está en un proceso de reestructuración. El movimiento obrero está buscando nuevas alternativas, nuevas posibilidades de desarrollo. Yo estoy de acuerdo contigo en que durante décadas, ¿verdad?, el sindicalismo mexicano estuvo muy sujeto por la CTM y el Congreso del Trabajo, estuvo muy sujeto por el PRI y el gobierno. Actualmente, ¿verdad?, una vez que el PRI ya no está como partido gobernante, el PAN está tratando de alguna manera de llegar a, digamos, a restablecer nuevas relaciones entre el gobierno de Fox y los sindicatos, ¿no? Es decir, el gobierno de Fox, en lugar de aprovechar la coyuntura, vamos a decir, para tratar de desarticular al viejo sindicalismo, al viejo corporativismo, pues está tratando de que no se le caiga, de que no se caiga todo lo que ya se está desbaratando, ¿verdad? Y eso es algo muy complicado. Por eso el gobierno de Fox recientemente, pues ha estado dando muestras de que él quiere, digamos, hacer sobresalir la figura de Víctor Flores, el líder ferrocarrilero que ahora está como presidente. Que no hay ferrocarriles y que son de transnacionales. Sí, ¿verdad? Y lo está tratando de oponer justamente a Rodríguez Alcaín, ¿verdad?, como líder de la CTM. Yo creo que él va a tratar de que el sindicalismo siga, digamos, de alguna manera vinculado a los grupos que están en el poder, ¿no?, porque eso le conviene al gobierno. Sin embargo, yo creo que esa no es la única opción que tiene el movimiento obrero, ¿no? El Sindicato Mexicano de Electricistas y el Frente Sindical Mexicano han estado reagrupando a nuevas organizaciones sindicales, insurgentes, independientes. El Frente Sindical Mexicano ha hecho una crítica muy fuerte a toda la política de Fox, se ha estado oponiendo a ella, ¿no? Y yo creo que es un sindicalismo que no se rinde, ¿verdad? Es un sindicalismo que, a pesar de que tiene muchos años de antigüedad, pues ha sabido conservar su vida autónoma, su vida sindical, su democracia. Y también creo, ¿verdad?, que es un sindicato que está muy comprometido con la nación. Yo creo que si este sindicato, digamos, da marcha atrás en sus planteamientos actuales, el sindicalismo se va a ver en graves aprietos, ¿sí? Yo creo que el sindicalismo mexicano actualmente, con esta reciente reforma a la ley del Seguro Social, pues está entrando en un momento así muy difícil, ¿verdad?, muy complicado, porque esa reforma, pues primero está orientada a fracturar al contrato del Seguro Social, ¿no? Pero enseguida, si esto persiste, si se aplica, pues yo creo que luego se lo van a querer aplicar a los compañeros del SME, a los telefonistas, a los universitarios, a Pemex, ¿verdad? Y van a ir uno tras otro, hasta desbaratar todo este sistema de seguridad social, que yo creo que hay que conservar y extender a todo el país, ¿sí? Yo creo que seguiremos después de la pausa, es una pausa muy breve, pero yo creo que habla un poco de esta política que se está siguiendo, y Ramón, tú me sacarás de la duda, si el secretario del Trabajo es un empresario de toda la vida, un empresario de ultra derecha, y si él un día se llega a caer, se caerá del lado derecho, no hay de otra, y es así como que prácticamente de empleado o empleador de Provida y cosas por el estilo. Esto habla de una política ya muy definida, que quizá nos ayudes a disipar esta duda, Ramón, regresando de una pausa. Teléfonos en cabina 55 53 4620, 55 53 9620, y el 52 86 27 71. Regresamos.
Está usted en Mirando con Miró. Te hago a tu conocimiento que serás juzgado en audiencia pública por un juez. En México, la oralidad en los juicios penales federales es obligatoria. Por ello, realizamos serios esfuerzos en la creación de juzgados especializados en procesos penales federales. En Cintalapa, Chiapas, hemos instalado 2 más que se suman a los establecidos en Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Distrito Federal. Aún así, urge crear más. Por una justicia pronta y expedita, Consejo de la Judicatura Federal, Poder Judicial de la Federación. ¿Ya fijaste bien las cuentas? Sí, nos alcanza para pagar el crédito y hasta nos sobra. Qué bueno que fuimos a los cursos de capacitación de Financiera Rural para aprovechar mejor el crédito que nos dieron. Además te apoyan para que recibas asesoría en el diseño de tu plan de negocios y puedas desarrollar cualquier actividad productiva en tu comunidad rural. Financiera Rural. Ponemos el crédito en manos de los productores. Acércate a nosotros. 01800 0078 725. Contigo es posible. Durango 341 y la Tienda del Bienestar te invita a la conferencia El Sílice y las herramientas naturales para la osteoporosis. El próximo 11 de septiembre a las 11 de la mañana con el terapeuta Andrés Sierra. Te esperamos en Durango 341, no falte. Extra Green, el té verde de origen chino que ha favorecido a la humanidad por miles de años, ahora lo puede adquirir en cápsulas. Extra Green, suplemento alimenticio con todos los beneficios del té verde de China. Extra Green, de venta en Durango 341, Colonia Roma, a 3 cuadras del Metro Chapultepec. Come frutas y verduras. Hola, te saluda tu amigo Carlos Quiroa. Todos los días tenemos una cita en Radio 620, de 10 a 12 de la noche, en tu programa Jesucristo la Respuesta Segura. Y sábados y domingos a las 11 de la noche. Escúchanos. Dios te bendiga. XENK, transmitiendo desde Durango número 331 en la Colonia Roma, la música que llegó para quedarse. Radio 620, estación afiliada a Radiodifusoras Asociadas, la gran cadena raza. Está usted en Mirando con Miró. Continuamos. Bien, de regreso en este tema que estamos tratando. Antes de continuar, si Ramón, si me haga el favor de responder esta interrogante, nos está invitando por la Universidad Obrera de México a un seminario de Historia de México, el proceso de la Guerra de Independencia. Esto es el día martes 7 al miércoles 15 de septiembre. Así que si usted tiene interés en llevar este seminario, el horario es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 10 a 13, y la dirección es San Ildefonso 72, Centro Histórico. Los teléfonos son 5702-4087, 5702-4387, 5702-4207. O llámenos y aquí le damos más información, no tiene costo. Si ustedes nos llaman y dicen que se escucharon aquí, ya empezaron, me da mucho gusto. Pueden ir a este seminario que sin duda va a ser muy interesante. Y leeremos algunos otros que aquí nos hacen favor de mostrar. Ramón, dice algo el que sea una persona del origen que tiene Carlos Abascal como secretario de Trabajo. Pues sí, dice todo, porque aun cuando a ellos les duelen los oídos, cuando se habla de la lucha de clases, ellos están en la lucha de clases. La clase propietaria de los medios de producción ya accedió al poder. Y como decía yo antes, al trabajador lo consideran una mercancía más, un insumo más, a quien no hay que darle participación de las utilidades o de la riqueza generada, sino cada vez irle arrebatando lo que genera. En todas partes del mundo, el trabajador, el ser humano, es quien mueve los medios de producción, es decir, quien acciona una máquina, un torno, una perforadora, todo aquello que produce alguna riqueza. Sin ellos, los más sofisticados adelantos tecnológicos no pueden funcionar, razón por la cual tienen el mismo peso que la inversión de un patrón, la fuerza de los trabajadores. Pero eso les molesta a los empresarios. Les molesta tanto que ahora en su llegada al poder, vía la puertota que les abrió Miguel de la Madrid, Carlos Salinas,
Ernesto Zedillo y Vicente Fox, que él ya es el primer verdadero empresario que está en el gobierno de la República, porque ni Zedillo, ni Salinas, ni de la Madrid eran empresarios, eran los cachorros de la revolución, podemos decir, ¿no? O los nietos de los cachorros, porque ya es la tercera generación. Pero Fox sí lo es, y Fox ya llega, él con su gabinetazo, en un cinismo descarado, a decir cómo las cosas deben de ser, o querer pretender cómo deben de ser. La reforma laboral de Abascal, la ley Abascal, con sus 67 artículos, fue calificada ni más ni menos por Néstor de Buen como un intento de regresar a la esclavitud, porque eso es lo que permite esta reforma laboral de Abascal, y con esto nos damos cuenta clara de que lo que pretenden es tener como esclavo al trabajador para que no se le escape. Es decir, la prueba inequívoca es lo que le hicieron a mis compañeros de Luz y Fuerza, que atendían unos equipos que hay en el Congreso de la Unión. Se cerró, ellos tenían que haber salido a las 7 de la mañana y no los dejaron salir. No los dejaron salir, eso es lo que ellos quieren. No dejar salir a los trabajadores de la planta productiva porque les cuesta mucho cuando no llega el relevo, es decir, el segundo turno o el tercero, seguirán manteniendo en funcionamiento sus plantas o sus líneas de producción. Ellos quisieran que un trabajador diera las 30 horas, 40 horas continuas, todas, y entonces ya sustituirlo por otro, ¿no? Cuando no tendrá fuerzas de reclamar. Por eso es importante que esta pregunta de que por qué se da esto de que Abascal, siendo un empresario recalcitrante, esté como secretario del Trabajo, precisamente porque él es el que era más cínico siendo patrón, en el que les decía, mira, te va a ayudar Dios a los trabajadores si te quedas una hora más pero no me la cobras. El que sacaba, por eso le decimos Monseñor Abascal, porque nos decía, primero, cuidado si te sales de trabajar porque te va a castigar Dios. Como nos decían de niños, ¿no? En la niñez, si dices una grosería te va a castigar Dios. Igual, ¿no? Así quieren tratar a los trabajadores, como si fueran niños que no tenemos la oportunidad de pensar, y nosotros en el SME les hemos demostrado que nuestro contrato colectivo tiene capítulos y tiene cláusulas, pero de total vanguardia productiva y tecnológica. Tenemos que nosotros, no solo a Luz y Fuerza, sino también en nuestra cláusula 104, le podemos desarrollar trabajos a otras empresas. Tenemos nuestra cláusula 116, que habla de inventos, porque en una industria eléctrica donde llegó con tecnología de punta hace 100 años, hoy esa tecnología es totalmente atrasada, pero se vino desarrollando con el trabajo cotidiano de los trabajadores electricistas. Y ese tipo de cosas son las que ellos no quieren ver como la palanca, como la bandera de un nuevo sindicalismo. El que los trabajadores tomemos virtualmente la administración de las empresas. Cualquiera de los hijos postizos de Vicente Fox, porque ni por eso defiende a la niñez, porque no son su sangre los hijos que tiene, todos sabemos que son adoptados o adoptivos, y mi respeto por esos muchachos, pero el señor no comprende lo que es el dolor de la sangre, ni a ellos los quiere enseñar, ni por ellos quiere cuidar las empresas. Pero sí, cualquiera de ellos o cualquiera de los hijos de Monseñor ya no van a tener que subirse al metro o a la pecera para llegar a su escuela. Llegan en camionetotas con guaruras, nunca van a darse baños de pueblo tan necesarios para gobernar un país y para dirigir en favor de la realidad del país. La realidad del país no son las toallas de seda que hoy usa Vicente Fox, no son las pinturas exclusivas y carísimas que usa como maquillaje doña Martita Sagún de Fox, futura candidata, como la quieren proponer. No, la realidad del país es otra. La realidad del país, si ustedes lo ven en la Universidad Obrera o en la UNAM, que hay veces, me lo platicaba mi padre, que estudió al mismo tiempo que yo el bachillerato, yo en la vocacional y él en el CCH, y que llegaban muchachos a querer comprar una torta y no les alcanzaba, y él decía, yo me imagino que eres tú, y por eso les pagaba su torta. ¿Cuántos muchachos que entran a la universidad, que entran al bachilleres, que entran al CONALEP, a las escuelas públicas, van estrictamente con lo de la pecera? Ellos son los que conocen la realidad de este país, y con ellos tenemos que generar el proyecto laboral y el proyecto productivo a futuro. Esa es la primera bandera del sindicalismo en movimiento. No estar peleándonos con un patrón,
sino luchar porque las empresas desarrollen lo que nuestro país necesita. Ahí tenemos y haremos, ahorita después de la pausa comentaremos, Darío, algo sobre este particular, porque lo decíamos, esta representatividad, este movimiento sindical, este movimiento obrero, si es que lo existe, esta representatividad que se puede tener. Tenemos casos concretos en Polonia. Llegó un obrero, Lech Walesa, llegó a ser el presidente de su país. Tenemos un caso muy cercano, Lula da Silva, que su antecedente inmediato es siempre ser obrero, y ahí que perdió el dedo por lo mismo. Y vemos que son gobiernos que han salido adelante. Sí, hay una vocación, ¿por qué? Porque se identifican, son gobernantes interpares entre los suyos, son iguales. En cambio aquí vemos un gran divorcio. En este resurgir, en este nuevo movimiento, en este despertar quizá, y haciendo un lado a estas organizaciones tradicionales, CTM y compañía, y todos los corifeos que tienen, y secretarios como este señor Abascal, podemos aspirar que si este movimiento tiene la fuerza, como lo está manifestando, como lo está mostrando, que quizá demos una sorpresa y sea totalmente diferente para los años por venir, porque son 2 años donde él sigue siendo el presidente, que no ha ejercido, es bronca de él, pero sigue teniendo de facto y de jure la posibilidad de ejercer el presidencialismo como está en las leyes, y como les puede hacer, y no lo ha hecho, afortunadamente. Pero si hay opciones, creo que en el mundo se ha mostrado que sí se puede llegar. Regresando de la pausa, lo comentamos, porque creo que necesitamos en este momento hacer algo parecido. Teléfonos en cabina 55 53 4620, 55 53 9620, y el 52 86 27 71. Regresamos. Está usted en Mirando con Miró. Ya estamos al aire. Todos los días a partir de las 10 de la mañana tenemos un encuentro romántico con Alberto.